Así es, autoridades encontraron un túnel debajo de la sede central del grupo. Sin embargo, entre las paredes había diferentes objetos y lo que más ha llamado la atención fueron los colchones con manchas de supuesta sangre. Luego de días de pensar que los integrantes del grupo fugitivo habían perdido la vida de manera trágica, el último operativo que llevó a cabo el Harfuch en el club musical de la banda lo cambió todo. ¿Cómo es posible que sigan vivos? ¿Todo fue una farsa? Lo que hasta hace unos días era considerado uno de los casos más trágicos del ámbito musical mexicano, acaba de dar un giro absolutamente inesperado y estremecedor. En un hecho que parece sacado de una novela, la Secretaría de Seguridad encabezada por Omar García Harfuch confirmó la localización con vida de los 5 integrantes del grupo musical Los Fugitivos, quienes habían sido dados por muertos luego de haber sido reportados como desaparecidos y, posteriormente, vinculados a una red de narcotráfico tras el hallazgo de toneladas de droga en su club musical ubicado en las afueras de Navolato. La impactante revelación se dio tras un segundo operativo realizado por fuerzas federales en el mismo inmueble donde días atrás se descubrió una estructura criminal perfectamente oculta bajo la fachada del club musical propiedad del grupo. Durante ese primer cateo, las autoridades habían centrado su atención en el decomiso de más de 3 toneladas de droga escondidas en estuches de instrumentos, dobles fondos y compartimentos falsos, pero dejaron para después la exploración completa de una serie de escotillas que parecían conectar a túneles más profundos. Fue el propio secretario Harfuch quien, insatisfecho en la primera inspección y guiado por una corazonada, ordenó un regreso inmediato al lugar. Había algo que no cuadraba. Esas escotillas eran demasiado elaboradas como para ser solo rutas de escape o almacenamiento. Decidimos volver, y fue la mejor decisión que pudimos tomar, declaró Harfuch visiblemente conmovido ante la prensa nacional. El nuevo operativo se llevó a cabo con la máxima discreción. Equipos tácticos, peritos especializados y elementos caninos ingresaron al club en la madrugada de este jueves. Esta vez el objetivo era claro: registrar metro a metro las escotillas detectadas en la zona trasera del inmueble y descubrir a dónde llevaban. Al descender por el primero de los accesos, una compuerta cubierta con tierra y tablones falsos detrás del escenario principal, los agentes se encontraron con una escalera de metal que bajaba cerca de 8 metros. Una vez abajo, el equipo se dividió en 2 grupos, recorriendo pasillos subterráneos que serpenteaban bajo el terreno. La atmósfera era sofocante, muros húmedos, temperaturas elevadas y un silencio espeso que solo era roto por el eco de las botas sobre el concreto. A los 15 minutos del descenso, una de las patrullas tácticas detectó una vibración sutil en una de las paredes del túnel. Al golpearla descubrieron que estaba hueca. Con herramientas hidráulicas, abrieron el paso. Lo que apareció ante sus ojos fue un búnker completamente sellado, construido con placas de acero y refuerzo de concreto industrial. Tenía una única entrada, blindada y asegurada con un sistema de cerradura digital. El equipo de intervención logró forzar el acceso. Al ingresar, la escena que encontraron dejó sin palabras incluso a los agentes más curtidos. En el fondo del búnker, iluminado por apenas una luz tenue alimentada por una batería de reserva, estaban los 5 integrantes del grupo musical Los Fugitivos: Francisco Xavier Vázquez, Nemesio Antonio Durán, Víctor Manuel Garza, José Francisco Morales y Líban Solís, vivos, exhaustos, en un estado deplorable, pero conscientes. Su ropa estaba sucia, presentaban signos de deshidratación severa, contusiones y pérdida de masa muscular, pero estaban con vida, y al ver a los agentes lo único que hicieron fue llorar. «¡Ayúdenos, por favor!», gritó Francisco Xavier con una voz rota, apenas audible. «Pensamos que nos iban a dejar morir aquí». Los 5 fueron atendidos de inmediato por paramédicos en el lugar, estabilizados con sueros intravenosos y oxígeno, y posteriormente trasladados en helicóptero a una unidad médica militar en Culiacán, donde están siendo tratados con vigilancia extrema. Hasta el momento se reportan fuera de peligro, aunque su estado general es grave por el tiempo prolongado de encierro, privación alimentaria y estrés extremo. Durante los primeros minutos de atención, los sobrevivientes revelaron entre sollozos y palabras entrecortadas que fueron secuestrados y retenidos en contra de su voluntad por una célula criminal aún no identificada plenamente, la cual los obligó a colaborar con la estructura de distribución de droga bajo amenazas constantes. Según sus primeras declaraciones, el club musical fue tomado por el grupo criminal y transformado en bodega de operaciones, mientras ellos permanecían encerrados bajo tierra sin contacto con el exterior. «Todo se salió de control. Nosotros solo queríamos tocar.
declaró uno de ellos entre lágrimas mientras recibía atención médica. Lo más escalofriante de su relato fue que durante el cateo inicial llegaron a escuchar ruidos de pasos y maquinaria en la superficie, pero no podían gritar ni hacer ruido alguno por miedo a represalias. Creíamos que si hacíamos ruido nos iban a rematar, confesó Nemesio Antonio Durán. El secretario Harfuch, al llegar a la unidad médica donde estaban siendo atendidos, rompió el protocolo y entró personalmente a verificar su estado. A la salida, visiblemente afectado, ofreció una breve declaración. Están vivos. Contra todo pronóstico están vivos. Esto cambia todo, no solo por lo que significa a nivel humano, sino por lo que implica en términos de cómo operan las estructuras criminales. Los secuestraron, los silenciaron y construyeron una mentira a su alrededor. Ahora nos toca a nosotros descubrir quiénes fueron y por qué lo hicieron. Mientras tanto, la Fiscalía General de la República ha abierto una nueva carpeta de investigación, esta vez por secuestro agravado, tentativa de homicidio y delincuencia organizada. Con base en las revelaciones obtenidas por los sobrevivientes, el club musical ha sido totalmente acordonado y convertido en escena criminal prioritaria. Equipos de ingeniería forense y criminología están revisando cada centímetro del búnker y los túneles con el objetivo de rastrear ADN, huellas y cualquier rastro que conduzca a los autores materiales e intelectuales del encierro. Pero ¿cómo fue esto posible? ¿Qué oculta realmente este grupo? Luego de asegurar completamente la zona del club musical en Navolato, donde días antes se habían encontrado toneladas de droga, escotillas secretas y una operación narcocamuflada bajo la fachada artística, Harfuch ordenó que los sobrevivientes fueran llevados a una instalación federal segura, lejos de cámaras, lejos de especulación y con acceso limitado solo al equipo médico y de inteligencia. Allí, entre paredes blindadas y bajo una vigilancia que no permitía margen de error, se habilitó una sala de interrogatorios adaptada a la condición física de los músicos, aún frágiles tras días de encierro. Harfuch no delegó la tarea. Entró él mismo, con la carpeta del caso bajo el brazo y una mirada firme pero no hostil. Sabía que una verdad así no se consigue por presión, sino por comprensión estratégica. El primero en ser llevado a la sala fue Francisco Xavier Vázquez, vocalista de la banda, rostro invisible del grupo y la voz que, durante años, había hecho vibrar a miles. Vestía ropa médica y estaba demacrado, pero consciente, acompañado solo por un fiscal adjunto y un médico de guardia. Harfuch se sentó frente a él, le ofreció agua, le dio tiempo y después comenzó con una simple pregunta. Dime la verdad, Francisco. ¿En qué momento todo esto se salió de control? La respuesta no llegó de inmediato. Francisco bajó la mirada, suspiró largo y luego, como si por fin se le abriera una compuerta interna que había estado bloqueada por el miedo, empezó a hablar. Lo que narró durante los siguientes 2 horas dejó claro que el caso no era solo el de un grupo de víctimas secuestradas, sino el retrato de una generación atrapada entre el arte, la pobreza y la maquinaria del crimen organizado. Según sus palabras, los fugitivos comenzaron a recibir ofertas para tocar en eventos privados desde el año 2021. Las primeras eran normales: fiestas en ranchos, celebraciones familiares en comunidades rurales, contrataciones bien pagadas pero sin grandes exigencias. Sin embargo, al poco tiempo las invitaciones comenzaron a llegar de números desconocidos, con intermediarios que evitaban los contratos formales y ofrecían sumas por muy encima del promedio. Nos ofrecían 200,000 pesos por una noche, sin facturas, sin publicidad. Solo llegar a tocar e irnos. Nos decían que no preguntáramos, que todo era tranquilo, pero empezamos a notar que no eran fiestas comunes, relató Francisco entre pausas. Al principio, confesó, dudaron. Sabían lo que significaba tocar en esos espacios, pero también estaban pasando por un momento crítico. La pandemia había mermado sus ingresos, no tenían disquera ni patrocinio, y la presión de sostener sus familias comenzaba a pesar. Fue en esa encrucijada donde, según él, cometieron el error que luego los arrastraría hasta el encierro. Lo hicimos por necesidad, fue una decisión de sobrevivencia. Nunca nos metimos a traficar, nunca pedimos pertenecer a ningún cártel, solo aceptamos tocar donde nos pagaban porque no había otra opción. Nos dijimos que era solo música, que si llegábamos tocábamos y nos íbamos, no pasaba nada. Pero claro que pasó. Según detalles, los eventos comenzaron a volverse más opacos. En algunos había seguridad armada que impedía grabar. En otros les pedían interpretar canciones específicas que hacían referencia a figuras del crimen.
Incluso llegaron a notar que durante sus conciertos, algunos asistentes aprovechaban el sonido y el movimiento para realizar intercambios de bolsas, dinero o armas. No sabíamos para quién trabajábamos realmente. Unos decían que eran del Golfo, otros del CJNG. A veces nos contrataban en un estado y al mes siguiente otro grupo distinto. Era como si nos movieran de plaza en plaza para fines que nosotros no entendíamos del todo. Solo nos pagaban en efectivo y nos pedían no hablar de eso. Lo más impactante de la confesión fue cuando Francisco reveló que uno de los conciertos en San Fernando, Tamaulipas, se había transformado en una especie de reunión narca disfrazada de fiesta. Allí, aseguró, estuvieron presentes varios operadores identificados por las autoridades como miembros activos de células criminales. Tras el evento, el grupo fue retenido durante horas para, según les dijeron, limpiar la zona antes de que salieran. Desde ese momento, el miedo se volvió permanente. Ya no sabíamos si seguíamos siendo músicos o solo una fachada. Intentamos cortar, dejamos de responder a algunas llamadas, cambiamos de número, pero entonces empezaron las amenazas. Nos dijeron que si hablábamos, si cancelábamos, si contábamos algo, ya sabíamos lo que nos iba a pasar. El momento en que todo colapsó, relató, fue cuando se negó a tocar en un evento programado en Veracruz. A los 2 días interceptaron su camioneta, les colocaron capuchas y los llevaron al búnker del club, donde estuvieron encerrados durante semanas. Nos decían que ya no éramos útiles, que nos habíamos vendido. No sabíamos si nos iban a matar o si solo querían que desapareciéramos para siempre. ¿Y ahora qué le diría el Harfuch a la prensa? ¿Contaría la verdad? A las 10 en punto de la mañana, bajo el foco de decenas de cámaras, micrófonos encendidos y periodistas expectantes, Omar García Harfuch apareció ante la prensa con el rostro grave, documentos en mano y la voz firme, consciente de que estaba a punto de pronunciar una de las declaraciones más delicadas y trascendentes de su carrera como secretario de Seguridad. A su alrededor, el eco de un país aún en shock por el descubrimiento del búnker subterráneo en Navolato, donde los 5 integrantes del grupo musical Los Fugitivos, dados por muertos, fueron hallados vivos, maltrechos, pero con vida. La expectativa era máxima. El país había vivido un vuelco emocional, de la indignación inicial por su supuesta ejecución, al asombro colectivo al descubrir que todo había sido una mentira cuidadosamente construida por una estructura criminal que los mantuvo encerrados durante semanas. Pero Harfuch, fiel a su estilo, no se dejó llevar por la euforia. Su primer mensaje fue preciso, controlado, casi quirúrgico. Hoy confirmo ante todos ustedes que los 5 integrantes del grupo musical Los Fugitivos están con vida, en recuperación, bajo resguardo del Estado y en condición estable. Esta es sin duda una buena noticia, pero que estén vivos no borra la complejidad de este caso, ni la gravedad de los hechos que hemos descubierto. Con esa frase, Harfuch puso de inmediato el tono del encuentro. Agradeció a los equipos médicos, a las fuerzas tácticas, a los especialistas forenses y a los cuerpos de inteligencia que participaron en el rescate. Dijo que el hallazgo fue un acto de humanidad y de justicia elemental, pero subrayó que ahora comenzaba una nueva fase, la fase de la verdad completa, una en la que no se iban a tolerar medias versiones ni victimismos fabricados. Durante los siguientes 30 minutos, Harfuch hizo un desglose pormenorizado de lo descubierto hasta ahora. El Club Mariscal en Navolato no era solo un centro de entretenimiento, sino un nodo logístico narco-operativo. Se encontraron más de 3 toneladas de droga escondidas entre instrumentos musicales, muros falsos y túneles de transporte. El búnker subterráneo estaba diseñado con arquitectura militar, incluyendo sellos de acero, iluminación interna, ventilación y aislamiento sonoro. Los teléfonos de los integrantes y su equipo mostraban mensajes encriptados, transferencias sospechosas y patrones de actividad ligados a rutas del narcotráfico. Las declaraciones iniciales de uno de los músicos, Francisco Xavier Vázquez, confirmaban que habían participado en eventos privados organizados por grupos criminales y que, si bien alegaban coerción, habían recibido pagos importantes por esas presentaciones. No podemos ignorar que estos jóvenes, por decisión o por desesperación, cruzaron una línea. Participaron con distintos grados de conciencia en actividades que están penadas por la ley. Que estén vivos no los exonera, que estén arrepentidos no borra lo ocurrido. Y que hayan sido víctimas no significa que no hayan sido también parte del sistema que los usó. Las palabras generaron un silencio denso en la sala. Varios periodistas bajaron sus bolígrafos un momento, sorprendidos por la dureza del mensaje. Pero Harfuch no retrocedió. Por el contrario, avanzó con más fuerza. Dijo que la justicia no se mide por popularidad ni por emotividad, sino por hechos y evidencia, y que si bien no buscarían castigar por castigar,
tampoco permitirían que la simpatía mediática borrara responsabilidades. Tenemos 5 sobrevivientes, es un milagro, pero también tenemos 5 personas que sabían que estaban tocando en fiestas pagadas con sangre. No vamos a construir ídolos sobre cimientos manchados. Este caso será tratado con toda la transparencia, pero también con toda la seriedad. Anunció que los fugitivos permanecerán bajo custodia federal mientras se determina su grado de participación en los hechos. Se les garantizará atención médica, acompañamiento psicológico y protección, pero también serán sujetos de investigación formal. Los delitos que se analizan incluyen colaboración logística con el crimen organizado, encubrimiento y posible participación indirecta en actividades ilícitas. El secretario confirmó que los testimonios seguirán recabándose bajo protocolo estricto. Aclaró que no hay aún órdenes de aprehensión emitidas contra los músicos, pero que eso no significa que estén libres de culpa. La Fiscalía General de la República ya está evaluando la viabilidad de judicializar los elementos encontrados. La justicia no se improvisa, se construye, y estamos en ese proceso, dijo Harfuch. Durante la conferencia también reveló que están investigando a otras agrupaciones musicales que habrían sido contratadas bajo esquemas similares. Lo de los fugitivos no es un caso aislado, es un síntoma de algo más grande. Hay redes completas que usan el entretenimiento como fachada, y eso se va a desmantelar. Las reacciones no tardaron en llegar. Algunos sectores de la sociedad civil, especialmente colectivos de derechos humanos, aplaudieron el tono mesurado del secretario. Otros, más ligados a la industria musical, expresaron temor de que se inicie una cacería de brujas contra músicos de zonas marginadas. En las redes sociales el país se dividía entre quienes defendían a capa y espada a los integrantes del grupo, y quienes exigían que se les juzgara como cualquier otro ciudadano que colabore, directa o indirectamente, con estructuras criminales. Afuera del recinto, en la explanada de la Secretaría, un pequeño grupo de seguidores del grupo colocó pancartas con frases como "No son criminales, son sobrevivientes" y "La música no mata, la impunidad sí". Al ser entrevistados, la mayoría expresó que creían en la versión de los muchachos, que lo hicieron por necesidad, que fueron manipulados y que merecen una segunda oportunidad. Pero dentro de la sala, Harfuch fue claro: ni el dolor ni el miedo eximen de responsabilidad, aunque sí los contextualizan. Casi al finalizar la conferencia, un periodista preguntó directamente si el secretario sentía decepción personal, luego de haber encabezado la búsqueda creyendo que eran víctimas absolutas. Harfuch respondió sin titubeos: "Sí, me sentí engañado. Todos lo hicimos. Quisimos creer en una historia pura de arte contra crimen, pero la realidad rara vez es tan sencilla. Y aunque la verdad duela, prefiero enfrentarla a perpetuar una mentira. No estoy aquí para escribir cuentos, estoy aquí para encontrar justicia". En un operativo sorpresa liderado por la Secretaría de Seguridad, agentes federales bajo el mando del secretario Omar García Harfuch inspeccionaron el club musical que pertenecía a la agrupación, ubicado a las afueras de Navolato. Lo que encontraron allí no solo confirmó los peores temores de los investigadores, sino que también sacudió los cimientos de una estructura criminal que parecía intocable. Toneladas de droga perfectamente camufladas en guitarras, compartimientos ocultos, muros falsos y una red de escotillas subterráneas dignas de una novela de espionaje. El cateo, ejecutado en completo hermetismo durante la madrugada del martes, se llevó a cabo en un predio de aspecto inofensivo. A simple vista, el lugar era un salón de música decorado con imágenes del norteño tradicional, botas colgadas, retratos de ídolos de la vieja guardia, pósters en las caras sonrientes de los 5 integrantes del grupo fugitivo. Una lona oxidada aún colgaba en la entrada con el nombre del local, Club La Tropa. Nadie habría imaginado lo que había detrás. Los agentes, acompañados por peritos, unidades caninas y un equipo táctico de élite, ingresaron tras una orden firmada por la Fiscalía General de la República, motivada por nuevas pruebas que vinculaban el sitio con las operaciones del CJNG. Durante los primeros minutos no hallaron nada irregular. Instrumentos musicales, equipos de sonido y cajas de promociones llenaban los cuartos. Pero todo cambió cuando uno de los perros entrenados se detuvo frente a un estuche de acordeón aparentemente vacío y comenzó a ladrar sin cesar. Al abrirlo, lo que parecía ser solo un instrumento en desuso, resultó estar relleno con bolsas selladas al vacío de una sustancia blanca. Las pruebas rápidas confirmaron: cocaína, alta pureza, más de 5 kilos ocultos solo en ese compartimiento. Esa fue la señal. Los agentes comenzaron una búsqueda más minuciosa.
Pronto hallaron más estuches, más guitarras huecas, bajos con cavidades modificadas, tambores desmontables. Dentro de cada uno, escondidos con precisión quirúrgica, paquetes envueltos en cinta industrial y marcados con códigos alfanuméricos. La cifra comenzó a crecer de manera alarmante. En menos de 2 horas, los peritos ya habían contabilizado más de 1,5 toneladas de distintas sustancias ilegales, entre cocaína, metanfetaminas, pastillas de fentanilo y marihuana procesada. Pero eso no fue lo más perturbador. En un muro ubicado detrás de lo que parecía ser una cabina de DJ, los agentes detectaron una irregularidad en el revestimiento. Al desmontarlo, descubrieron una compuerta con cerradura electromagnética. Al abrirla encontraron un pasadizo estrecho con escaleras metálicas descendentes. Lo que había abajo dejó al equipo atónito. Un cuarto subterráneo de aproximadamente 15 metros cuadrados completamente sellado, con paredes cubiertas de papel de aluminio térmico, sistema de ventilación y estanterías repletas de paquetes numerados. Dentro del búnker había más de 2 toneladas adicionales de droga, ya clasificada y lista para su distribución. También se encontraron chalecos tácticos con logotipos del CJNG, uniformes apócrifos de empresas de paquetería y documentación falsa. En un rincón, una caja fuerte protegía discos duros, varios teléfonos satelitales y una libreta escrita a mano con una lista de nombres, montos y fechas. Presuntamente el registro contable de las operaciones que allí se realizaban. Pero eso no fue todo. Detrás de una falsa pared de almacén se halló una segunda escotilla, que conducía a un túnel que se extendía en línea recta por más de 100 metros, conectando con un terreno baldío a las afueras del pueblo. El túnel tenía un sistema de iluminación, rieles improvisados y marcas de tránsito reciente. Según informaron las autoridades, todo indica que era utilizado como vía de escape o transporte directo para mercancía ilegal sin pasar por el frente del club. Harfuch, al ser informado del hallazgo, decidió trasladarse personalmente a la zona. A las pocas horas llegó en helicóptero acompañado por el fiscal especializado en delincuencia organizada, 3 jefes operativos y personal de inteligencia táctica. Al bajar del aparato, su rostro era mezcla perfecta entre furia, decepción y determinación. Esto no era un club musical, era una fachada, una operación criminal disfrazada de cultura. Nos usaron a todos, a la prensa, a los fanáticos, al Estado. Pero aquí se acabó el silencio, declaró Harfuch ante un grupo reducido de medios. ¿Pero por qué tenían toda esta cantidad de narcóticos? ¿A qué se debía? La muerte de los 5 integrantes del grupo fugitivo, que inicialmente fue asumida como un crimen de alto impacto contra jóvenes músicos aparentemente inocentes, ha derivado en una compleja investigación que ahora apunta hacia posibles vínculos con el crimen organizado. Así lo afirmaron este jueves fuentes oficiales de la Secretaría de Seguridad, encabezadas por Omar García Harfuch, quienes indicaron que el reciente hallazgo de toneladas de droga en el club musical del grupo en Navolato podría ser el eslabón clave para entender el móvil de su asesinato. Los investigadores han dejado claro que, si bien aún no se ha podido determinar con precisión a qué organización criminal pertenecía el operativo detrás del grupo fugitivo, el volumen de droga encontrado, que supera las 3 toneladas, y la sofisticación con la que estaba oculta, no deja lugar a dudas de que se trataba de una operación de narcotráfico estructurada y funcional. Estamos ante una evidencia que no puede ser ignorada ni minimizada. Un grupo musical no acumula esta cantidad de droga por accidente, ni la oculta dentro de guitarras por simple ingenuidad. Aquí hubo una red operativa. La pregunta es, ¿para quién trabajaban? ¿Y por qué los mataron?, declaró Harfuch en declaraciones breves, luego de una reunión de seguridad realizada en Sinaloa. El club La Tropa, propiedad del grupo, se convirtió esta semana en epicentro de un mega operativo que desenterró más de 3 toneladas de droga, distribuida entre estuches de instrumentos musicales, paredes falsas y túneles subterráneos. Las autoridades señalaron que además del narcótico, se encontraron uniformes apócrifos de empresas de transporte, sistemas de monitoreo y documentación contable, con listas cifradas que aludían a rutas, fechas y cantidades. Si bien algunos nombres hallados en las libretas coinciden con alias conocidos en el mundo criminal, no se ha podido establecer de manera definitiva si los jóvenes trabajaban para el Cártel Jalisco Nueva Generación CJNG, el Cártel de Sinaloa o alguna célula autónoma local. Lo que tenemos es una estructura narcoartística operando en silencio y un grupo asesinado de forma profesional. Eso sugiere traición, ajuste de cuentas o pérdida de control dentro de un acuerdo ilegal.
pero aún no podemos decir a qué cártel correspondían, indicó un comandante de inteligencia que participa en el caso. Uno de los elementos que más desconcierta a los investigadores es el hecho de que hasta ahora no se había registrado ninguna denuncia contra el club musical ni contra el grupo en sí. La fachada estaba tan bien construida que, de no ser por la desaparición y muerte de sus integrantes, esta operación pudo haber seguido funcionando años más sin ser detectada, afirmó un oficial en la unidad especializada en crimen organizado. Según los datos recabados, el club operaba con eventos musicales regulares los fines de semana, mientras que entre semana se hacían entregas que parecían envíos de equipo sonoro o mercancía promocional. Las cámaras de seguridad de la zona revelaron un flujo constante de camionetas sin rotulación, varias de ellas vinculadas con domicilios que ahora están siendo cateados. En paralelo, los análisis forenses continúan. Tras la necropsia de los cuerpos, se hallaron rastros de droga en el sistema digestivo de 2 de los músicos, lo que sugiere que habrían participado como mulas humanas en algún momento. También se detectaron sustancias en sus ropas y fragmentos microscópicos en sus mochilas personales. Harfuch, al ser cuestionado sobre estos hallazgos, fue cauto pero firme. No se trata de estigmatizar a los muertos, pero sí de entender qué pasó. Los hechos hablan por sí solos. Nadie es enterrado con este nivel de violencia si no hay algo más profundo. Queremos saber quién los utilizó, quién los traicionó y por qué se les permitió operar durante tanto tiempo. Una de las líneas más delicadas de la investigación es la posibilidad de que los músicos hayan comenzado colaborando con un grupo criminal y luego hayan intentado cambiar de bando o independizarse. Esa hipótesis, compartida por 2 agentes federales, estaría sustentada en mensajes recuperados de uno de los teléfonos celulares donde se leen frases como «Ya no queremos deberle nada a nadie» y «Esto se puede hacer por cuenta propia». Los investigadores también consideran otra posibilidad, que el grupo haya cometido un error logístico o haya extraviado una carga importante, lo cual habría detonado represalias. En los registros encontrados hay menciones vagas a un encargo perdido y a una reunión fallida en San Fernando. Hasta ahora no se ha podido confirmar si estos eventos están directamente relacionados con su ejecución, pero el patrón es consistente, con métodos de castigo aplicados por células criminales en otras regiones del país. Lo que se ha quedado claro es que la ejecución fue planificada, selectiva y ejecutada con precisión. Los 5 integrantes fueron encontrados con signos de tortura, pero sin violencia desmedida o desorganizada. No había huellas visibles en el lugar del hallazgo, lo que sugiere que fueron asesinados en otro punto y posteriormente trasladados. Para los expertos forenses, esto indica la participación de profesionales, no de improvisados. Pero ¿cómo fue que inició este grupo? ¿Cómo llegaron a tener tanta fama? La historia de los fugitivos comenzó en una pequeña colonia de Reynosa, en los márgenes de una ciudad donde los sueños no se miden en metros cuadrados, sino en canciones compartidas con amigos en patios empolvados. Francisco Xavier, conocido como El Pancho, entre sus vecinos, cantaba desde niño. Su voz rasposa, nacida de noches largas y pulmones curtidos por el trabajo y la calle, no tenía entrenamiento formal, pero sí una potencia emocional que hacía que hasta los más duros del barrio callaran cuando lo escuchaban entonar una balada. Él fue el corazón del grupo, quien convocó al resto. Nemesio Antonio Durán, el tubero, era distinto, más callado, más disciplinado. Su familia venía de tradición musical. Aprendió a tocar la tuba en una banda escolar, pero la abandonó cuando tuvo que trabajar de albañil para ayudar en casa. Fue Pancho quien lo convenció de volver. Le prometió que un día la tuba no sonaría en marchas escolares, sino en bailes masivos. «Vas a ver cómo vamos a llenar ferias, carnal», le dijo. Víctor Manuel Garza, el requentista, y José Francisco Morales, guitarrista, eran inseparables desde la secundaria. Ambos habían intentado formar parte de otras agrupaciones locales, pero nunca habían tenido la oportunidad de tocar su propio repertorio. Cuando Pancho los llamó, no lo pensaron 2 veces. «Esta vez va en serio», les dijo. «Vamos a tocar lo que sentimos, no lo que nos pidan». Liván Solís apareció después. No sabía tocar ni una maraca, pero tenía algo que ellos no: visión de negocio. Había trabajado en eventos, tenía contactos con palenques y un olfato especial para encontrar oportunidades. Cuando los escuchó tocar por primera vez en un cumpleaños en la colonia Benito Juárez, supo que ahí había oro. No en la producción, no en el estilo, sino en la honestidad de sus letras y en el hambre de esos 5 muchachos. Les propuso representarlos y armar una estrategia básica:
ensayos semanales, grabaciones caseras y giras por pueblos donde nadie más quería ir. Así nacieron formalmente Los Fugitivos. El nombre fue idea de Francisco. Porque aquí todos estamos escapando de algo, del trabajo de albañil, de la rutina, de los malos recuerdos, de la pobreza. Todos somos fugitivos, pero con una guitarra en la mano, dijo una vez en una entrevista de radio. Durante los primeros años tocaron donde se pudiera. Ferias de barrio, eventos escolares, bodas, bautizos, hasta peleas de gallos. Su pago era a veces en efectivo, otras veces en comida, y más de una vez en nada. Pero cada noche tocaban como si estuvieran frente a miles. Su estilo era crudo, real. No buscaban el virtuosismo musical, sino la conexión emocional. Y eso poco a poco empezó a generar eco. Su primer éxito regional fue Las calles no lloran, una canción que Francisco escribió tras enterarse de que su primo había sido asesinado en una riña de cantina. La letra hablaba de lo que no se dice en los noticieros, del silencio que queda en los barrios cuando se va alguien, de la normalización de la violencia, del vacío que deja un amigo que no vuelve. La canción se grabó con un solo micrófono prestado, en el cuarto del Lavín. Se subió a Facebook y explotó. De pronto Los Fugitivos ya no eran solo un grupo local. Videos caseros de sus presentaciones comenzaron a viralizarse. Su segundo tema, Mi padre sin nombre, tocó fibras en miles de personas que habían crecido sin una figura paterna. El clip, grabado con celular, llegó a más de 1 millón de visitas en menos de un mes. A partir de ahí las invitaciones comenzaron a llover. Tocaron en Monterrey, en Torreón, en San Luis Potosí. En cada lugar los recibían con sorpresa. Nadie entendía cómo un grupo sin disqueras, sin marketing, sin producción, llenaba plazas enteras. La respuesta estaba en el público. Los querían porque los sentían cercanos, porque sus canciones hablaban de realidades que no cabían en los comerciales de televisión. Livan Solís entendió que el fenómeno debía ser contenido antes de que se saliera de control. Propuso que se grabara un álbum completo. Lo titularon Pies Polvosos, Corazón de Fierro, y lo grabaron en un estudio de Matamoros con lo que habían ganado en giras. 12 canciones, ningún hit fabricado, solo historias, de madres que trabajan en maquilas, de jóvenes que cruzan el río en busca del sueño americano, de traiciones amorosas y lealtades que no se rompen ni con balas. El disco fue un éxito sin precedentes para un grupo sin respaldo comercial. Se vendía en USB, en puestos de tianguis y se pirateaba en mercados sin que ellos protestaran. Que lo escuchen, aunque no lo paguen, decía Francisco. Nosotros también crecimos escuchando discos piratas. Lo importante es que la raza lo sienta. Pero con la fama también llegaron las sombras. Algunos empresarios comenzaron a ofrecer sumas muy por encima de lo normal para que tocaran en ranchos privados. No pedían factura, no firmaban contrato, solo querían que cantaran y que no preguntaran. Al inicio aceptaron por necesidad, después por costumbre. En esos ambientes comenzaron a mezclarse con figuras turbias, pero aún así Los Fugitivos se mantenían al margen de escándalos, evitando meterse en disputas, creyendo que si tocaban y se iban, nada malo pasaría. Su rostro llegó a aparecer en revistas locales, en portadas digitales, en TikTok. Los imitaban, los homenajeaban. El país los reconocía como una banda que había crecido desde el suelo, sin atajos ni favores. Su humildad era su escudo, su música su arma. En 2022, una radio del Bajío los premió como Banda Revelación del Año. No asistieron a la ceremonia porque estaban tocando en una comunidad de Veracruz que no tenía ni luz estable, pero sí más de 1000 personas esperando para escucharlos. En un video de ese día, Francisco dice con una sonrisa: "Lo nuestro no es ganar premios, lo nuestro es no fallarle a la raza". El 2023 marcó su punto más alto. Giras constantes, ingresos estables e incluso el inicio de la construcción de su propio club musical en Navolato, un espacio que combinaría música, convivencia y cultura popular. Querían dejar algo para los que venían detrás, querían demostrar que sí se podía. Nadie imaginó que meses después su historia terminaría entre fosas, droga y rumores. Nadie supo en qué momento exacto se cruzó la línea, si fue por necesidad, por presión, por ambición o por error. Lo que sí queda claro es que antes de su caída, Los Fugitivos ya eran parte del alma musical del norte de México. ¿Y ahora qué pasaría con este caso? ¿Se llegaría a la verdad?
El descubrimiento del club y su contenido ha provocado un terremoto en los sectores culturales de Sinaloa, Tamaulipas y otros estados donde la música norteña convive, muchas veces en silencio, con los intereses del narco. Agrupaciones de renombre han comenzado a emitir comunicados deslindándose de cualquier relación con el crimen organizado. Otros han cancelado presentaciones en zonas consideradas de riesgo. Desde la Secretaría de Seguridad, Harfuch adelantó que se abrirá una investigación paralela sobre el uso de la industria musical como plataforma logística del narcotráfico, y no descartó que se realicen auditorías a promotores, estudios de grabación a empresas de transporte y hasta plataformas digitales. No podemos seguir aceptando que el crimen se disfrace de cultura. Hoy fue Grupo Fugitivo, mañana puede ser otra banda. Y si no rompemos esta red, seguirán cayendo jóvenes sin que nadie sepa nunca por qué, declaró el secretario. El impacto social del caso también ha dejado una huella en la comunidad. En Navolato, muchos vecinos del club aseguraron desconocer las actividades ilegales, aunque algunos admitieron que se veía mucho movimiento raro. Un empleado que pidió el anonimato dijo que había sido contratado solo para limpiar el escenario, pero que en ocasiones veía llegar a hombres armados que no parecían parte del espectáculo. Por su parte, los familiares de los músicos han decidido mantenerse al margen de las nuevas revelaciones. Ninguno ha emitido declaraciones tras el hallazgo en el club. Según fuentes cercanas, se encuentran en estado de shock, tras conocer que aquello que creyeron siempre como un sueño artístico había sido en realidad una fachada peligrosa que los arrastró hasta la muerte. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.